y para comer, cazaban gaviotas y comían su carne. Ata es una isla abandonada que fue habitada hasta el año 1863. En aquel lugar vivía una población de 200 nativos, los cuales tenían todo lo necesario para llevar una vida normal y tranquila para su época. Todos vivían en comunidad hasta que un barco llegó a sus costas, y decidieron acercarse para recibir a estos visitantes nunca antes vistos. Los marineros se mostraron amigables con los isleños y hasta decidieron realizar un intercambio comercial para reforzar esta nueva amistad. Fue entonces cuando el capitán invitó a los isleños a subir al barco. Cuando ya habían subido a 144 de ellos, les contaron las malas noticias. En realidad estaban siendo secuestrados para ser vendidos como esclavos a Perú, y ya no había manera de escapar. Después de esta tragedia, el rey de Tonga decidió evacuar de la isla a los nativos que quedaban para que nunca más volviera a ocurrir un incidente como este. Fue así como los isleños restantes se mudaron a la isla de Eta, dejando atrás el pueblo de Colomaile, su escasa tecnología y muchas gallinas. Los náufragos de Tonga, una aventura que salió muy mal. Muchos años después, en 1965, un grupo de estudiantes aburridos de las clases decidieron que era una buena idea robar un barco y salir a navegar un rato. Los 5 adolescentes de entre 13 y 16 años eran habitantes de Tonga, un reino conformado por más de 170 islas en Oceanía. Robar un barco y salir de pesca en mar abierto no parece una buena idea, y menos teniendo en cuenta sus edades. Pero los 5 adolescentes decidieron hacerlo. Fue así como le robaron el barco a Taniela Ujila, un pescador que no les caía bien. Una vez con el barco partieron mar adentro en busca de su aventura, que sin saberlo, se convertiría en toda una odisea. Después de una tarde de pesca, los jóvenes pensaron que sería una buena idea anclar la embarcación y quedarse a disfrutar de las estrellas en el firmamento. A medida que pasaba la noche, se iban quedando dormidos uno a uno. Pero unas horas más tarde, una fuerte tormenta los envolvió. Para cuando quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. El barco perdió el ancla y el timón se rompió, dejando a los chicos a la deriva en la oscuridad de la noche. Una vez amaneció, se dieron cuenta del pésimo estado en el que había quedado el barco. Estaban perdidos y en Tonga todo el mundo los buscaba, pero ya era demasiado tarde. 8 días pasaron a la deriva. Tomaban agua cuando llovía y comían lo que podían pescar, además de algunos plátanos que habían llevado. Cuando se habían alejado más de 300 kilómetros de Tonga, lograron ver a lo lejos una isla. Pero no se trataba de la típica isla paradisíaca. Era un enorme trozo de tierra que se convertía en esperanza. Ahora tenían 2 opciones. Se quedaban en el barco a la deriva hasta su hora final, o intentaban llegar hasta la isla. Sin dudarlo, los chicos navegaron hasta llegar a tierra firme. Morir en el mar ya no era una opción. Ahora dependían de sus conocimientos para sobrevivir. Lo primero que hicieron fue buscar refugio. Lo encontraron en una pequeña cueva en un acantilado, en el que estuvieron viviendo un total de 3 meses. Para luchar contra la sed, bebían agua lluvia que lograban almacenar en troncos huecos, y para comer, cazaban gaviotas y comían su carne. Al ser jóvenes que habían crecido en un lugar como Tonga, cazar y almacenar agua era algo que ya sabían hacer, y que les terminó alejando de la muerte. Cuando ya se habían resignado a permanecer en la isla, decidieron salir a explorar.
Fue entonces cuando se encontraron con una gran sorpresa: el antiguo pueblo de Colomaile, los restos del pueblo que había sido secuestrado para venderse como esclavos en 1863. En el sitio los jóvenes encontraron refugio, utensilios, formas de almacenar agua. Además, los pollos que habían sido abandonados siguieron reproduciéndose, y uno de los chicos logró crear una fogata que cuidaron para que nunca se apagara. Incluso tenían una cancha de bádminton. A partir de entonces, la vida para el grupo de náufragos fue más cómoda. El destino les sonreía. Incluso hicieron una guitarra con cocos para interpretar canciones en las noches. Pero por más que mejoraban las cosas, los jóvenes seguían extrañando su vida en Tonga. Su aventura les había costado mucho. Cuando ya no quedaba esperanza en sus ojos, el grupo divisó un barco a lo lejos. Su salvación había llegado. Encendieron fogatas e hicieron señales, pero el barco se alejó sin verlos. Parecía que el destino se reía de ellos, así que decidieron que ya estaban hartos de esperar. Fabricaron una embarcación y, decididos a escapar, se adentraron en el mar. Pero después de un rato navegando, el océano rompió la balsa y tuvieron que nadar de regreso a la isla. Unos días después, un 11 de septiembre de 1966, un barco pesquero navegaba cerca de la isla. El capitán era Peter Warner, quien decidió desviarse y pasar por la isla de Ata, logrando divisar desde su barco a los 6 jóvenes desnudos intentando llamar su atención. Pero el capitán tuvo miedo. Tal vez se trataba de chicos violentos. En vista que el barco no se acercaba, los jóvenes se lanzaron al mar y empezaron a nadar hasta llegar a él. Una vez que llegaron, lograron hablar con el capitán. Somos 6 y creemos que llevamos unos 15 meses aquí. El capitán se sorprendió por la forma tan clara en la que estos chicos salvajes hablaban el inglés, pero no los dejó subirse a causa del miedo. Les pidió que esperaran. Tomó su radio e informó de la situación. La persona que respondió estaba tan asombrada como él. Había encontrado con vida a los náufragos de Tonga, a los que ya se les había realizado un homenaje fúnebre hace tiempo, pues creían que todos habían muerto. El capitán ayudó a los jóvenes a subir al barco y los llevó con él. Uno esperaría que los recibieran con los brazos abiertos, y en parte fue así. Pero como habían robado un barco para su aventura, la policía los capturó. Daniel Aujila seguía enojado por su barco. En vista de esto, el capitán Warner, que tenía algunos contactos al venir de una familia pudiente, logró hablar con el Canal 7 de Sydney para venderles la historia de los jóvenes náufragos de Tonga. Fue así como pudieron pagar 150 libras por el barco y se libraron del castigo. Además, el rey de Tonga felicitó al capitán por su rescate, quien con el tiempo abrió su propia compañía pesquera donde los jóvenes se convirtieron en parte de su tripulación, hasta que el destino los llevó a tomar caminos diferentes. Para más datos como este, visita Conde Curioso. ¡Nos vemos!